Vamos a utilizar los postulados de rectas paralelas para poder resolver ejercicios de este tipo. Recuerden que lo último que vimos fue la clasificación de los ángulos formados por dos rectas paralelas que están cortadas por una secante. Vamos a utilizar esas clasificaciones, recuerden que son los correspondientes, los opuestos por el vértice, alternos, internos y externos y colaterales internos y externos. Con eso voy a tratar de armar ecuaciones. ¿Para qué? Para poder conocer el valor de X y para poder conocer el valor de Y. Lo primero que voy a hacer es nombrar a cada uno de los ángulos como 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, para poder decir qué clasificación es la que estoy tomando y poder decidir qué propiedad es la que puedo utilizar. Ya llamé con un numerito a cada uno de los ángulos. Recuerden que se forman 8 ángulos y entonces ahora sí ya puedo expresarlo un poquito más fácil para poder justificar cómo es que estoy armando las ecuaciones. Entonces voy a utilizar primero estas dos. Estas dos yo sé que van a ser suplementarias. ¿Por qué? Porque 1 y 2 suman un ángulo de 180. Entonces voy a decir que estas dos van a sumar 180 porque son suplementarias. Aquí lo puse ya, entonces vean, el ángulo 1 es 7x más 50 y el ángulo 2 es 60 y yo sé que entre estos dos deben de sumar 180, entonces ya estoy haciendo una ecuación porque tengo una incógnita y tengo una igualdad, entonces esto ya lo puedo resolver despejando al valor de x. Voy a buscar ahora una ecuación con lo que logre trabajar por acá. Y entonces vean cómo tengo el 2 y el 6 que también tienen clasificación. Están del mismo lado de la secante, pero uno es externo y el otro es interno. Esta clasificación corresponde a los correspondientes. Recuerden que la propiedad de los correspondientes es que son congruentes, entonces lo puedo igualar. Voy a decir que el ángulo 6, aquí está, es igual que el ángulo 2. Entonces vean cómo estoy utilizando los postulados de las rectas paralelas o la clasificación de los ángulos que se forman con las rectas paralelas y una secante para poder armar mis ecuaciones. Ahora lo único que tengo que hacer pues es despejar para poder encontrar los valores. Tomo esta ecuación y lo primero que voy a hacer es sumar a estos dos que son términos semejantes y esto me daría 110, lo demás se queda igual. Después vamos a despejar, recuerden que estoy buscando despejar a x, entonces vamos a llevar del otro lado a 110. Como está sumando, pasa restando. Vamos a hacer esta resta y de esta resta el resultado sería 70. El 7x sigue igual porque no estoy ni moviéndolo de lado ni aplicándole ninguna operación. Luego este 7 que está multiplicando pasa dividiendo y entonces ya llegó a la conclusión de que x vale 10. Voy a hacer lo mismo con esta ecuación. Y entonces voy a llevar este 30 que está sumando, lo voy a llevar del otro lado restando con su operación contraria. Y este 2 que está multiplicando, lo voy a llevar dividiendo del otro lado. Entonces 30 entre 2, 15, y debe de valer 15 para que se cumpla todo esto. Voy a sustituir para que vean que sí. En el ángulo 1, si sustituyo a x por el valor que obtuvimos, que es 10, me quedaría 7 por 10 más 50, serían 70 más 50, 120. ¿Cómo sé que sí está bien? Porque recuerden que entre la suma de estos dos me tiene que dar 180. 120 más 60 me dan los 180, entonces sé que voy por un camino correcto. Para el ángulo 6 sustituyo y entonces en vez de poner y voy a poner el valor de y que es 15, aquí está. Y luego le sumo 30. Entonces, de esto sería 30 más 30 me dan 60. Cosa que es correcta porque sabemos que el 2 y el 6 son correspondientes y entonces deben de medir exactamente lo mismo. Así me podría ir con todos los demás ángulos. El chiste es que ustedes busquen qué es lo que les puede dar información. Hay más formas de realizarlo. Va a depender de su imaginación y de lo que se les ocurra en ese momento. Vamos a revisar otro ejercicio. Vamos a tratar de aplicar los postulados ahora con este ejercicio y lo primero que veo es que estos son opuestos por el vértice y como son opuestos por el vértice entonces son congruentes. Vamos a ponerlo como una ecuación. Al ser opuestos por el vértice son congruentes, entonces el ángulo 3, que es 2x más 3y, tiene que ser igual o tiene que medir lo mismo que el ángulo 2, que es 70. Ahora tengo dos incógnitas en una ecuación. Vamos a buscar otra ecuación para encontrar el valor de y.
Y aquí tengo dos posibilidades, ya depende cuál es la que quieran utilizar o cuál es la primera que se les ocurra, por eso les digo que depende mucho de su imaginación y de qué tanto conocen la clasificación de los ángulos, porque vean, por ejemplo, aquí podría decir que 3 y 6, vean, están alternando en la secante, eso quiere decir que son alternos y están dentro de las paralelas, eso quiere decir que son internos. Entonces 3 y 6 son alternos internos y recuerden que los alternos internos son congruentes, entonces podría poner esa ecuación. El ángulo 3 sería 2x más 3y y el ángulo 6 x más 4y más 10. Quedamos que la clasificación que tienen tiene la propiedad de que son congruentes esos ángulos. ¿Qué otra cosa podría poner? Ya con esto puedo trabajar porque ya tengo dos incógnitas y ya tengo dos ecuaciones, es lo que necesito para resolverlo, pero a alguien se le pudo ocurrir trabajar con el 2 y con el 6. Vean, están del mismo lado de la secante y uno es externo y el otro es interno. Eso quiere decir que 2 y 6 son correspondientes. Los correspondientes son congruentes. Aquí está el ángulo 6. Es x más 4y más 10 y lo voy a igualar con el ángulo 2 que es 70. Ahora voy a trabajar con dos porque al tener dos incógnitas necesito trabajar con dos ecuaciones. Voy a seleccionar las que yo quiera, puede ser esta y esta o esta y esta o cualquier combinación que yo quiera. Voy a trabajar con estas dos únicamente porque se ven más chiquitas, solamente por eso. Y entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones que obtuve. Al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, necesito utilizar alguno de los procedimientos para resolver sistemas de ecuaciones que vimos. Recuerden que vimos suma y resta, puede ser sustitución o puede ser igualación. Voy a acomodar con x, y constante para ver cuál me conviene utilizar. Ya lo acomodé, es esta de acá, pero este 10 que está sumando lo pasé restando y por eso estamos obteniendo acá el 60, pero esta y esta son las mismas. Lo acomodé x con y constante con constante para ver qué procedimiento me conviene utilizar. Vean cómo si yo multiplico a toda esta ecuación por 2, rápidamente puedo sumarla con esta y eliminar a la x. Entonces voy a utilizar método de suma y resta. Voy a multiplicar a la segunda ecuación por menos 2 para que al multiplicarlo me dé lo mismo que en la primera ecuación, pero con signo contrario para que cuando la sume me dé 0 como resultado y se elimine alguna de las incógnitas. Recuerden que es propiedad distributiva, entonces me afecta primer factor y me afecta segundo factor. Entonces me quedaría menos 8y y recuerden que debe de afectar a toda la ecuación, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces del otro lado tendría menos 120. Ahora sí ya puedo sumar a esta con esta. Esta ecuación la volví a colocar aquí abajo para que me quedaran juntitas con la que voy a trabajar y con la 1, o sea, con la ecuación 2 que multiplico por menos 2 que es esta y con la ecuación 1 que es esta. Entonces ahora sí ya voy a hacer mi procedimiento de suma y resta. Esto se va a eliminar, me va a quedar 0. De esto me queda menos 5y igual con menos 50. Voy a despejar y entonces y me va a quedar como menos 50 y ese menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces y va a ser igual a menos entre menos más y 50 entre 5, 10. Y vale 10. Una vez que ya tengo el valor de y, puedo regresar a cualquiera de las ecuaciones a sustituir para poder encontrar el valor de x. Voy a trabajar con esta azulita. En esta ecuación voy a sustituir el valor de y. Recuerden que puedo hacerlo con cualquier ecuación, yo decido hacerlo con esa. Y entonces me queda 2x y luego me queda 3 por 10 porque ese es el valor de y, es esta y. Y lo voy a igualar con 70. Esta multiplicación me queda como 30 y lo demás pasa igual. Y luego este 30 que está sumando lo voy a pasar del otro lado con su operación contraria, que es la resta. De esta resta me queda 40 y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 40 entre 2 me da 20. Ya obtuve los dos valores. ¿Cómo sé que es verdad o cómo sé si me salió un resultado correcto? Voy a sustituir en lo que tengo por acá. Voy a poner 2 por 20 más 3
por 10. Esto va a ser igual a 40 más 30 y esto me da 70. Al ser estos opuestos por el vértice deben de ser el mismo valor. Vemos que me da 70 al sustituir con los valores que encontré y justo era lo que tenía que llegar porque son opuestos por el vértice, entonces tienen el mismo valor. Estos al ser correspondientes deben de tener el mismo valor, o sea que cuando yo sustituya aquí debo de obtener el valor de 70. 20, que es el valor de X, luego llévale 10 más 10. Esto sería 20 más 40 más 10. Esto me da 70. Está practicando mi hijo flauta, perdón. Aquí tengo ya el valor de 70 y sabíamos que teníamos que llegar a eso porque 3 y 6 son alternos internos. Al ser alternos internos deben de tener el mismo valor, entonces ya vimos que este es 70, ya vimos que este también es 70. Estos también, al ser correspondientes, deben de tener el mismo valor, ya vimos que este es 70 y que este a su vez también es 70, entonces con eso sabemos que ya todo está correcto. Ánimo, mis pequeños alumnos, ya casi vamos a terminar con este video. Voy a trabajar con otro ejemplo. Espero que ya quede súper claro. Y miren aquí. No tengo una clasificación para el ángulo 1 y el ángulo 6. Este está fuera de las paralelas. Este está dentro de las paralelas. Y no tengo una clasificación para cuando estén alternando en la secante y uno esté fuera y el otro esté dentro. Entonces, esto no lo puedo trabajar con una clasificación, pero lo que tengo que hacer es llevar ya sea este ángulo hacia alguno de los otros o este hacia alguno de los otros. Bien, aquí 2 y 6 son correspondientes. Mismo lado de la secante, uno externo y el otro interno. Los correspondientes son congruentes. Eso quiere decir que este ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 6. Podría escribir entonces que este ángulo 2 también es 3x menos 15. Ya con esto podría decir que entre estos dos ángulos tienen que sumar 180 grados o que son suplementarios. Esa es una opción. Podría decir que estos son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice, entonces estos dos ángulos también miden lo mismo. Podría escribir que el ángulo 4 también es 4x más 20. Estos dos ángulos, el 6 y el 4, son colaterales internos. Y recuerden que los colaterales internos deben de sumar 180 grados, son suplementarios. Y así me podría ir con los demás ángulos, pero ya con esto puedo obtener cuál es el resultado. Vamos a escribirlo. Quedamos que 4 y 6 son colaterales internos y ya sabemos que los colaterales internos y los colaterales externos son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que deben de sumar 180. Entonces voy a poner al ángulo 4, que es esto, y le voy a sumar el ángulo 6, que es este de acá. Entre los dos ángulos me tiene que dar 180. Vamos a resolver con un poquito de álgebra esta de acá. Voy a sumar términos semejantes que son esta x y esta x, 4 más 3 son los 7x que tenemos acá y semejantes también son estas constantes. Entonces el resultado de a 20 restarle 15 pues es 5. Del otro lado de la igualdad no pasa nada, dejamos nada más al 180. Este 5 que está sumando pasa restando y al hacer la resta obtenemos este 175. Este 7 que está multiplicando pasa dividiendo y al hacer la división obtenemos que x vale 25. ¿Cómo sé si esto está bien? Pues tengo que llevar este resultado a la sustitución de por acá. Voy a sustituir el valor de x. 4 por x vale 25, entonces lo pongo. Más 20, igual con 4 por 25 es 100, más los 20, pues 120. Ahí está. Voy a revisar el 3x menos 15, sería 3 por 25 menos 15. Esto va a ser igual a 75 menos 15.
Y esto me da 60. Este 3x menos 15 me da 60, o sea que acá arriba también mide 60. 60 más los 120 son los 180 que debe de estar generando esta recta aquí. La suma de estos dos ángulos debe de ser 180. Este de acá abajo también sería 120 y entonces 120 más 60 también me dan los 180. Más o menos son los tipos de ejercicios que se nos van a presentar ahorita de inicio. Espero que haya quedado claro. Si no, mensajito por favor.